Gracias a Dios por este día que nos permiten para venir aquí a reunirnos, para exaltar el nombre de nuestro Dios, para acercarnos a Él en oración, para abrir su palabra, para que su Espíritu Santo hable en nuestros corazones y seamos edificados. Tenemos gran necesidad de esto siempre y pues gracias a Dios porque este día tan hermoso que tenemos lo podemos hacer. Gracias a Dios también por la salud que nos presta para llegar a este lugar y estar en comunión los unos con los otros. Y también a nuestros hermanos que están en casa, pues les saludamos en el amor de Cristo y en la comunión de su Espíritu. Y esperamos que Dios esté hablando a sus vidas a través de la transmisión. Y pues todos estamos en las manos del Señor. Mi esposa y yo estamos muy agradecidos el día de hoy, que es 25 de abril, porque el día de ayer fue cumpleaños de 2 de nuestros hijos. Sí, los 2 nacieron el mismo día. Alguien nos preguntó, ¿y eso cómo fue? Y pues bueno, así fue. Sí, los 2 nacieron en el mismo día y gracias a Dios, ayer estuvimos dando gracias a Dios por la vida de William y por la vida de Brandon. Hoy aquí está Brandon, gracias a Dios, con Karen en el servicio. Y bueno, como ustedes saben, y también agradezco sus oraciones, sé que muchos de ustedes han orado fielmente por nuestro hijo William, que sirve en el Hospital de Cancerología en México como médico y es de bendición escucharles orando por lo menos semana tras semana en el culto de oración por su vida. Y gracias a Dios está muy bien. Seguramente preferiría estar aquí con nosotros también el día de hoy, pero están muy bien y gracias a Dios por sus vidas. Entonces son bendiciones que Dios nos da aquí en nuestra vida familiar y pues quería comentarlo de manera pública como una gratitud a Dios por sus vidas. Estamos avanzando en nuestro estudio del libro o del Evangelio de Mateo. Ha sido muy edificante. Dios ha estado hablando a nuestras vidas de manera muy especial. Yo espero que estemos caminando juntos en este aprendizaje de la palabra. Ciertamente yo he estado aprendiendo mucho en cada mensaje al estar escuchando la palabra de Dios y también al tener la oportunidad para compartir. Es una bendición también el meditar de manera más intencional y profunda sobre estos versículos. Y pues hemos estado siendo impactados por la revelación de Dios, del reino de Dios, a través del Rey de Dios. Realmente ese es el propósito de Mateo. O sea, el reino de Dios revela en el Evangelio de Mateo el reino de Dios a través de el Rey de Dios, que es Cristo. Entonces, ese le da a Mateo este aspecto muy especial. Como hemos aprendido, cada uno de los evangelios tiene un énfasis particular y por supuesto que se traslapan y las cosas que se aprenden en una también se aprenden de diferentes maneras en los otros, especialmente hablando de los sinópticos. En Juan sí hay algunas cosas que son exclusivas, pero en Mateo, Marcos y Lucas sí hay cosas que enseñan todos. Pero Mateo, ya lo hemos estado viendo, su corazón, la tarea que Dios puso en su mente y usó al Espíritu Santo para que fuera escribiendo las palabras que tenemos, fue especialmente para sus compatriotas, las personas judías, especialmente para los hermanos judíos, para que ellos pudiesen entender con claridad que el rey prometido a David había llegado.
¿Sí? Hay muchas promesas en la Escritura que nos unen toda la palabra de Dios. Por supuesto, las promesas de salvación desde el Edén, pero algunas más específicas, como las que Dios dio a Abraham, de que en su descendencia Dios iba a bendecir, salvar a personas de todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra así serían benditas en Abraham. Pero luego a un descendiente de Abraham, y entonces se vincula en esa primera promesa, uno de sus descendientes, David, Dios le dio a él otra promesa. Le dijo: uno de tus descendientes va a ser el rey del pueblo de Dios para siempre. Ahora, seguramente ni David entendía bien eso, qué implicaba, cómo sería, aunque David, como sabemos, escribió muchos salmos, y muchos de esos salmos son proféticos, y en su forma de hablar de Cristo, seguramente él estaba diciendo cosas que no comprendía. No lo comprendían los discípulos, quienes estaban viendo el cumplimiento de lo que Dios le había dicho a David 1000 años antes. Sus discípulos que estaban presentes y Jesús se los estaba enseñando otra vez. No, pues sí entendían un poco, pero no mucho. Era muy necesario el Evangelio de Mateo. Esto iba a ayudar tanto a discípulos como a cristianos, creyentes, personas que estaban escuchando el Evangelio, a ver el panorama completo de que el Rey de Dios había venido. Que el que estuvo en este mundo, nuestro Señor Jesucristo, conocido como Jesús de Nazaret, al estar aquí, era nadie menos que el Rey prometido de Dios. Y aún más importante, que Él había traído el verdadero reino de Dios. El verdadero reino de Dios. Esta es una forma de enseñar de la Escritura, una temática en la Escritura, donde habla de cosas que existieron y que fueron desarrollados en el Antiguo Testamento, y luego en el Nuevo Testamento se les vuelve a describir, y especialmente Juan es el que hace esto en su Evangelio, y usa una palabra, dice: yo soy la verdadera vid. O sea, no que la vid representa al pueblo de Dios, por supuesto, no que haya sido falso el anterior, sino que había sido un aspecto limitado, un aspecto representativo, y la realidad de todo lo que hubo en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se cumplía en la persona de Cristo. Agarren, cuando lleguen a casa, si les interesa esto, busquen las expresiones de Cristo donde Él usa esta palabra: el verdadero, la luz verdadera. No quiere decir que no había luz verdadera antes, pero en contraste con Cristo, lo que tipificó e ilustró todo lo anterior sí se cumple de una manera real en su vida. Entonces, estamos en eso. O sea, el estudio del Evangelio de Mateo nos está permitiendo ver ese cumplimiento tan asombroso, ese cumplimiento tan esperado, pero no identificado, del reino de Dios en la persona de Cristo. Entonces Mateo se da a la tarea de identificarlo, de detallarlo, de demostrarlo, de comprobarlo, para que los que lean su Evangelio, que estudien su Evangelio, entiendan que el Rey vino, y el Rey vino con su reino, inauguró su reino, comenzó su reino, avanzó su reino y dejó todo listo para la conclusión un día de su reino. Y las enseñanzas que hemos estado viendo en esto que se llaman las parábolas, estas enseñanzas de cosas cotidianas que tomaba nuestro Señor Jesucristo y las aplicaba a verdades espirituales del reino de Dios, ¿sí? Estas cosas nos llevan a entender con claridad la realidad y la verdad de todas estas cosas. Entonces, espero que cuando estemos leyendo estos pasajes, nuestra mente esté diciendo: gracias a Dios por Mateo,
Gracias a Dios porque Dios lo usó y por su escrito tan hermoso que nos permite adentrarnos en el cumplimiento de toda la palabra de Dios. ¿Sí? Esto es uno de esos pasajes que nos enseñan que efectivamente la Biblia tiene un solo autor, hay una sola trama principal, hay un propósito en esta revelación de Génesis, Apocalipsis, y cuando mantenemos eso ante nosotros y empezamos a entrar en una porción de la Escritura como estamos nosotros y logramos identificar cómo funciona ese pasaje en todo lo anterior, empezamos a crecer en nuestro conocimiento. Yo le llamo un conocimiento funcional de la palabra de Dios. Ya no es una colección de libros inspirados por Dios, sino que es un libro inspirado por Dios y que sus verdades están plasmadas desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y hoy, si llegamos a ese versículo, veremos cuán importante era para Cristo. ¿Sí? Y Mateo se acordó de ello, no solamente lo está haciendo en su evangelio, pero se acordó de esas frases específicas del Señor Jesucristo, donde va a hablar de la importancia de poder sacar las verdades del Antiguo y el Nuevo Testamento. A ver si ustedes lo identifican, ahorita que vamos a leer nuestro texto, allá en Mateo capítulo 13, les invito a abrir sus Biblias, allá en Mateo capítulo 13, y hoy vamos a leer a partir del versículo 44. Mateo 13, 44. Y he querido presentar estas consideraciones antes. Tal vez alguien dijo, siempre leemos primero, luego predica. Pero estas consideraciones iniciales espero que ayuden en nuestra lectura del texto. Por eso quise decir esto como introducción, para que al estar nosotros leyendo ahorita el texto, podamos ir notando estas cosas. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Me voy a detener tantito. ¿Ya vieron? El reino de los cielos. Ya lo mencionamos. Ahora sí, ya debe de empezar a hacer clic todo esto. ¿Sí? Rey. ¿Sí? Reino, ahí está. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, por implicación todas las demás perlas, y la compró. ¿Okay? Siguiente. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Está buena la pregunta, ¿verdad? Si el Señor nos preguntara ahorita, a ver, contéstame, ¿entendiste todas estas cosas? Contestamos como los discípulos. ¿Qué dijeron? Ay, me encantan. Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y
cosas viejas. Bueno, ya algunos ya iban corriendo, ya los vi. Algunos otros tal vez todavía no saben. Ok, vamos a orar. Amado Padre Celestial, estamos ante tu palabra en esta mañana y te damos muchas gracias por la oportunidad de abrirla. Gracias porque nos permites leerla en estos momentos. Pero Padre, confesamos nuestra absoluta necesidad de que tu Espíritu Santo nos enseñe. Nuestros pensamientos son vacíos, son vanos sin ti, Señor, para cualquier bendición espiritual y eterno. Entonces, Padre, esto lo confieso yo también abierta y públicamente y me echo sobre tu Espíritu Santo. Bendícenos, Padre, bendice al que oye, bendice al que lee, al que predica, y que esto sea para tu honra y tu gloria, crecimiento de nuestras vidas. Si es tu voluntad salvar a través de ello también, Señor, y que se cumplan tus propósitos en medio de nosotros. Te alabamos por ello en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hemos estado entonces en esta sección de enseñanza por parábolas. ¿Se acuerdan que hace algunos domingos estudiamos la parábola del sembrador? Luego estudiamos la parábola del trigo y de la cizaña y aprendíamos que tenían diferentes significados las cosas que fueron usadas. Pero en cada una de estas parábolas era solamente cosa de que echaron un vistazo y seguramente ahí junto o cerca podían ver la parábola. O sea, la podían ver físicamente. La mayoría de ellas así eran. No sabemos si todas, pero una gran mayoría de ellos sí. O sea, eran cosas que estaban a la vista prácticamente. No que en ese momento estaban haciendo, pero que sí podían ellos contemplar fácilmente. Luego estudiamos la parábola de la semilla de mostaza la semana pasada. Y de hecho vimos la semilla de mostaza, ¿verdad? Creo que no nos trajiste levadura, ¿verdad, man? Bueno, pero vimos esas cosas y vimos su explicación y cómo lo estaba usando el Señor Jesucristo. Y entonces ellos estaban aprendiendo a través de estas parábolas, de estas figuras visibles, pero que Jesús, el maestro de maestros, recuerden, vaya, nosotros podemos tomar una cosa sencilla y usarla para enseñar y sigue siendo una cosa sencilla. No, el Señor Jesucristo tomaba una cosa sencilla para dar a luz verdades enormes. Por eso, uno de los comentarios de los enemigos de Jesús, este es un comentario de los enemigos de Jesús, los que fueron a apresarlo en el templo esa vez, regresaron con las manos vacías y le dijeron, ¿por qué no lo trajeron? Dice, porque nunca hemos oído a nadie hablar como él habla. Y como dice nuestro hermano Mark Webb, en verdad las parábolas de Cristo son milagros de sabiduría. Nosotros tenemos la bendición de leerlos y de estudiarlos con toda su explicación. Pero su origen es nada menos que milagroso, porque Él es el maestro de maestros. Entonces, la siguiente vez que vayas a tu Biblia y digas, tengo que volver a leer el capítulo tal de Mateo, recuerda, estás leyendo algo, de por sí la palabra de Dios es asombrosa, toda. Pero al pensar en el desarrollo de estas parábolas, también recuerda que son palabras milagrosas, tomando cosas de lo más común y haciendo las realidades espirituales. Es una gran bendición. Entonces estaba explicando así las cosas y algunos entendían, otros no. Y Cristo dijo, pues así tenía que ser. Esto era, algunos lo iban a entender, otros no lo iban a entender.
Por la gracia de Dios nosotros estamos entendiendo. Eso es lo que podemos decir en esta mañana. Por la gracia de Dios. Hubo un momento en esta plática en donde el Señor Jesucristo ya despidió a la multitud y se quedó solo con sus discípulos. Creemos que estas parábolas, la mayoría de estas que leímos hoy, ya son de aplicación directa a ellos. No estamos totalmente seguros por la forma en que encontramos estas parábolas en otros evangelios, pero al parecer, y especialmente esta pregunta de si entendieron o no, parece ser que está siendo dirigida especialmente a los 12. Ok, pues vamos a ver las parábolas. Para empezar, están conectadas con las anteriores. Mateo escribe con diseño. No solamente está narrando lo que Cristo dijo como, bueno, ya sabemos que no lo hace cronológicamente. Eso ya lo hemos visto al estar estudiando otros evangelios. O sea, Él arma las cosas que está presentando para cumplir con ese propósito que ya dijimos hace rato. Y entonces organiza las cosas de tal manera que esa enseñanza sea la que fluya. Y eso es lo que está pasando aquí. La parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura están conectadas con las que acabamos de ver hoy. Los señores que saben mucho de los idiomas y que también saben mucho de las estructuras de enseñanza de tiempo de Jesús. Habían unas formas que para nosotros son un poco raras. No las acostumbramos mucho o no las acostumbramos nada. Hay un hermano que es bastante experto en identificar estas formas de enseñanza, y al parecer Jesús usó una de ellas aquí en este capítulo. Es el hermano que nos ha visitado, el hermano Paul Flowers, y si alguna vez le escuchan predicar, casi siempre les va a hablar de un quiasmo o de una estructura quiástica. Yo tampoco sabía qué significaba eso hasta que lo leí el otro día, entonces no lo necesitamos saber. Pero es una forma de conexión entre algo que se dice arriba y que luego se va a conectar con algo que se dice abajo. En los salmos esto es muy común. O sea, los 2 versículos de arriba, luego siguen otros 2 que no tienen mucho que ver, luego otros aquí que se parecen a los de acá, y luego los otros 2 de acá abajo se parecen mucho a lo de arriba. Y es una forma de enseñar que enfatiza, que te lleva a impresionarte, porque como que te llegó la conclusión de lo que te dijo arriba. Noten la semejanza entre la parábola de la semilla de la mostaza y de la levadura con el que estamos leyendo ahorita del tesoro escondido y de la perla del gran precio. Tal vez no sea evidente de inmediato, pero están relacionadas. Ambas hablan de cosas grandes, hablan del reino de Dios, ¿sí? Ambos pares, vamos a decirlo así, y fueron pares. La semilla de mostaza y levadura fue un par, fueron juntas, tuvieron muchas similitudes. Y esta, la del tesoro escondido, ¿y cuál sigue? La de la perla de gran precio, también son un par. Y el enseñar por pares, también como los quiasmos, es una forma de impresionar algo, Vamos a ver qué es. Esta parábola de el tesoro escondido está buscando, juntamente con la parábola de la perla de gran precio, enfatizar qué es lo primero que surge a la vista al hablar de un tesoro y al hablar de esta perla sin igual. ¿Qué es lo que viene a la mente? El gran valor. Y ahí notamos cómo está funcionando esto en contraste
con la semilla de mostaza y la levadura. ¿Cuánto vale una semilla de mostaza? No, pues es algo prácticamente que se ve como insignificante. ¿Y levadura? Pero el resultado fue enorme en ambos. Entonces Mateo aquí está pasando de hablar de lo que parecen los inicios insignificantes. Parecen inicios insignificantes del reino de Dios. ¿Sí? Nadie hubiera dado un peso por los 11 seguidores de Jesús que estaban después de su resurrección. Y pensar que gracias a su testimonio de ellos, tú y yo estamos aquí hoy. ¿Sí? O sea, insignificantes a la vista, pero que Dios los usó de una manera enorme. Pues aquí está estas parábolas, no iniciando con algo que parece insignificante, sino diciéndonos de inmediato, esto es lo más valioso que hay. No hay cosa que tenga más valor. En el caso del tesoro escondido, ¿verdad? Nos dice el texto que este hombre, cuando encontró, ¿verdad?, este tesoro, ahí lo dejó donde estaba. Ahora dicen, tal vez están preguntando, bueno, las parábolas no que eran cosas a la vista. Bueno, la tierra de Israel en este tiempo en la que vivió Cristo había sido una tierra asolada ya por siglos. ¿Qué si por los asirios? ¿Qué si por los egipcios? ¿Qué si por los de Sidón? O sea, guerras y guerras y guerras. Nosotros, gracias a Dios, desconocemos ese tipo de vida. Pero al vivir en una zona donde el día de mañana está Sennacherib con sus huestes avanzando y parece que no va a haber quien lo detenga, pues papá agarra la bolsa y pues entiérrala ahí a 10 metros del roble. ¿No? O sea, no habían bancos. O sea, la realidad de tesoros enterrados en una zona conflictiva histórica, y no hay zona más conflictiva histórica que la tierra de Israel. ¿Sí? Sería muy probable que hubieran tesoros enterrados. ¿Sí? Esto sería una realidad. Y bueno, parte de los grandes hallazgos arqueológicos que se están haciendo continuamente en Israel revelan esto. De repente encuentran monedas. O sea, ¿por qué están ahí? No, pues cuando vino la destrucción, pues se apuró y están enteras, ¿sí? Pues porque las escondieron, ¿no? Ahora, el hecho de que había tesoros enterrados no significa que era común el que las hallaran. Hay un maestro que dice, la probabilidad de encontrarse un tesoro de estos que describe la parábola, para una persona en tiempos de Cristo, era como la de 1 en 1000 vidas, para una persona. Pero sí le podía cambiar toda su vida. Toda su vida. El texto nos dice que lo encontró. No lo estaba ni buscando. No era como los que ahora buscan tesoros, ¿verdad? Ahora sí hay personas que se dedican, estudian historia y buscan bajo el mar y ya han encontrado un buen de tesoros enterrados. Bueno, no enterrados, pero en los barcos que se hundieron con cargamentos. En fin. O sea, él se lo encontró. El terreno no era suyo, estaba trabajando, estaba haciendo algo ahí. Entonces fue, compró el terreno. Aquí no nos habla de que si era justo el que comprara el terreno, que no le avisara al dueño, que no sé qué, no sé, ¿verdad? Ese no es el propósito de la parábola, hablar de la moralidad de la compra, ese no es el tema aquí. El tema aquí es
un tesoro, a lo mejor era tierra comunal, punto, ¿no? Ahí la dejamos. Y la encontró. ¿Y cómo describe el texto? ¿Cómo dice? ¿Cómo fue que lo consiguió? Dice: vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vio el valor del tesoro, lo vio. Dijo: todo lo que tengo es menos que eso. Y es mucho menos, es la implicación. Esto es un tesoro. Yo no me voy a dar un poco de dinero, es todo lo que tengo, pero nada más es un poco. Recuerden eso, nada más es un poco, pero es todo lo que tengo. Eso lo voy a dar por eso. Luego, la siguiente. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Este sí lo va buscando. Este sí es de aquellos que conoce las cosas, conoce las joyas, conoce las perlas. Y también en estos tiempos en que fue escrito esto, tiempos de conflicto, por supuesto que habían tesoros especiales, habían joyas especiales. Acaban de encontrar un arete con perlas precisamente y esmeralda allá en Jerusalén, de una de las adineradas que ayudó a reconstruir Jerusalén allá cuando fue la reconstrucción de Jerusalén después del regreso de Babilonia. O sea, estas cosas sí existían en esos días. Las perlas sí las buscaban. Y este mercader sabe de estas cosas. Seguramente tenía perlas, pero dice: yo no tengo nada como esto. No tengo nada como esto. Dice: fue y vendió todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Esto es algo que se repite en estas dos parábolas, tanto por el tesoro como por la perla de gran precio. Están dejando todo lo que tenían. Entonces, como ya afirmamos hace unos momentos, el propósito de estas parábolas, diferente a las dos que ya mencionamos de la levadura y de la semilla de mostaza, su énfasis principal no es mostrarnos el desarrollo exponencial que lleva por la bendición de Dios, sino para mostrarnos el valor incomparable. Y por eso lo hermoso del canto en donde nos dirigió Abby en esta mañana, hablando de incomparable. A eso viene. No hay un canto que podamos cantar digno de la gloria de nuestro Señor. ¿Sí? El reino de Dios vale todo lo que tenemos y vale todo lo que somos. Porque lo que tenemos y lo que somos, a contraste de lo que es el reino de Dios, es poquito. No importa cuánto sea, ni quiénes seamos, es poquito. Ahora, no piensen que esto se trata de pagar por entrar al reino de Dios. No. La ilustración es mostrar el valor del reino de Dios y la actitud de aquellos que la poseen. Recuerden, esto ya tiene meses, a lo mejor ya se nos está olvidando. Bienaventurados, ¿quiénes? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Bienaventurados los pobres. Y aprendíamos que eso es pobres en espíritu. No tengo nada que dar a Dios. Vengo con mis manos vacías. Pero sí traigo mis manos vacías. Traigo mis manos vacías. Vengo ante Dios dispuesto a entregarme. Ese es el que va a recibir la riqueza del reino de Dios. Pero no se le va a hacer caro.
Esto está hablando del costo de seguir a Cristo. No el costo de la salvación, porque eso nunca. Si no nos la da Dios por gracia, jamás lo vamos a recibir. Nuestras buenas obras, todos nuestros bienes materiales, todo aquello no sirve para pagar un solo pecado delante de la justicia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios y la sangre de Jesucristo, que dice el apóstol Pedro: no fuisteis redimidos con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha. ¿Sí? Pero para seguir a Cristo hay un costo. Dice el Señor: el que quiera seguir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Ahí está. Tome su cruz y sígame. ¿Eso es comprar la salvación? No, de ninguna manera. Eso es el privilegio de poder seguir al Señor Jesucristo. Es el privilegio, escuchen esto, de poder poseer el tesoro. De poder tener esa gran perla. Sí, tuya y mía. Nunca en 1000 años la podríamos pagar con cosas nuestras. Pero nuestra actitud, si es que la vamos a recibir, va a ser la de dar lo que somos y lo que tenemos por recibirla. Sí, el cristianismo no es una religión a la que venimos a aportar algo. El cristianismo es que mi vida es de Cristo y que Cristo es mi vida. Hace muchos años estábamos en la iglesia Belén, estábamos ahí ayudando con algunos tiempos de predicación en la iglesia con el hermano Matt, con el pastor Moisés. Y un domingo en la mañana, llegando al culto, había una persona que había estado asistiendo. Yo lo conocí, era familiar de otro de los líderes de la iglesia, pero él apenas estaba escuchando el evangelio. Y estaba platicando con el hermano Moy. Y me dice, Brother Dan, te quiero encargar aquí tantito a Nachito. Digo, ¿por qué? Dice, porque a ti te gusta el fútbol. Y en ese tiempo, aunque ustedes no lo crean, sí jugaba yo fútbol. Pero este hombre, jugaba en la amateur, en la master, bueno, fascinado por el fútbol. ¿Y cuál es el problema? Eso es fantástico. No, que dice que no va a poder venir a los cultos los domingos ya porque pues chocan con su horario de los partidos. Quiero que tú le ayudes a pensar en esto. Me dijo el hermano, bueno, ahora ya es hermano, gracias a Dios, pero en ese momento me dijo, ¿tengo que dejar el fútbol para seguir a Cristo? Le dije, tienes que dejar lo que sea que Dios te pida por seguir a Cristo. Y tienes que estar dispuesto a dejar cualquier cosa que sea por seguir a Cristo si Él te lo pide. Pero si Él te lo pide, ten por seguro que lo que Él te va a dar será inmensamente mayor que lo que tú le vas a entregar. Sí, porque nosotros no tenemos una lista de las cosas que hay que hacer o no hacer para ser cristianos. Hay algunas denominaciones que sí, publican su lista de cosas que hay que hacer o no hacer. Nosotros entendemos que somos salvos por la gracia de Dios, pero también enseñamos que Cristo es el Señor y es el Señor de nuestras vidas y es el Señor de toda nuestra vida.
Y debemos de estar dispuestos a poner en las manos del Señor toda nuestra vida y todo lo que tenemos en nuestra vida, si Él así lo requiere de nosotros. Vendió todo lo que tenía, dice. Ambos vendieron todo lo que tenían. También más o menos por esos años estábamos compartiendo el Evangelio, tuvimos estudios con una profesora y ya había estado asistiendo bastante a los cultos hasta que Dios reveló realmente cuál era su Dios. Nos enteramos que estaba viviendo una situación de inmoralidad. Ella se abrió y nos lo dijo. Y nos preguntó, dice, ¿tengo yo que dejar esta relación para poder seguir a Cristo? Digo, si Cristo te lo pide, y yo creo que sí, porque es incorrecta la relación, debes de estar dispuesto a dejarlo y a poner eso en las manos del Señor. Y vivir para Dios, y Él suplirá esa necesidad que tú estás sintiendo de tener esa relación. Lamentablemente, no lo dejó hasta el día de hoy. Tenía 6 meses asistiendo a la iglesia. Entonces, las primeras 2 parábolas nos muestran que el reino de Dios lo vale todo. ¿Por qué? Porque Cristo para nosotros es el reino de Dios, hermanos. ¿Sí? Al estar hablando del reino de los cielos, del reino de Dios, estamos hablando de Cristo y sus operaciones en nuestras vidas, su salvación y los efectos en nuestra vida. Eso es el reino de Dios. ¿Quieres el amor, el perdón? ¿Quieres agradar a tu rey? Pues vas a hacer lo que el rey te pida sobre aquello que va poniendo el dedo en tu vida. Y a veces es al inicio, así, hay algo siempre, pero no crean que es nada más al inicio. El día de hoy tal vez Dios está poniendo algo. Otra anécdota. Hace muchos años mi papá estaba predicando en una iglesia en Baton Rouge, Luisiana, hablando de la obra de Dios y del servicio misionero, a la cual todos estamos llamados de una forma u otra. Había entre la multitud un cirujano que también era un atleta consumado. Había sido guantes de oro en box, y en ese momento ocupaba el 7º lugar en el ranking internacional de tenis amateur. Dios tocó su corazón. Dijo, doctor, yo quiero ir a ayudar a México para compartir el Evangelio y pongo a sus órdenes mis capacidades. Y el doctor Robinson hizo su primer viaje a México, empezando lo que sería el primero de cientos de viajes quirúrgicos oftalmológicos, iniciando la brigada oftalmológica que hasta el día de hoy nos bendice. Viniendo a veces hasta 4 o 5 veces al año, escuchen, 4 o 5 veces al año, por una semana. ¿Eso qué le dice? Bueno, lo primero que se acabó para el doctor fueron sus vacaciones. Y los que son doctores eso lo entienden bien. Segundo, adivinen qué. Desapareció el ranking número 7 del tenis amateur de Estados Unidos. Todas sus semanas de torneos de tenis, adiós. ¿Por qué? Porque el rey se lo pidió. Punto.
Llegó a decir, ay hermanos, no saben, ya no fui al torneo de tenis por venir aquí a servir, mírenme. De esto yo me tuve que enterar a través de otros medios. Él jamás nos lo dijo. Yo creo que tardé 10 años en saber esto. ¿Por qué? Porque no era de valor comparable en lo absoluto para lo que Dios le estaba pidiendo en su reino. Cristo. Pablo oraba para que fueran consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas, dice, todas las riquezas, esto es Colosenses 2, todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, oigan el lenguaje de Pablo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice Juan allá en Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos. ¿Y qué? Gracia sobre gracia. Entrega tu vida a Cristo, entrega lo que Él te pida a Él y vas a estar disfrutando de gracia sobre gracia. Decía un hermano, tú nunca podrás darle a Dios más de lo que Él te va a dar en su gracia en Cristo. Nunca. ¿Qué dice el apóstol Pablo allá en Filipenses capítulo 3? Filipenses capítulo 3, búsquenlo. Filipenses 3, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, o sea, sí tienen valor. No quiere decir que no tengan valor. Pero las he estimado como ¿qué? Como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he, ¿qué dice? Perdido todo. Lo he perdido todo. Sí era un hecho, pero no le lastimaba. Aquí no está pidiendo conmiseración Pablo, nunca lo hace. Él cuando sufre dice que es un privilegio poder sufrir por el Señor. Dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Estaba Pablo comprando su salvación? No. Pablo, como ningún otro, nos enseña que la salvación es por gracia. Todo lo que Pablo perdió tampoco podía aportar nada al pago para el perdón de sus pecados. Pero Pablo había entendido que el que le había salvado su vida era nadie menos que el Rey del cielo. Era nada más que el Señor de señores. Y que lo que él entregaba por él era más que válido. Dice, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Yo me quiero encontrar en Él, quiero ser encontrado en Él, ocupado en Él, en su vida, en su ministerio, en lo que Dios quiera para mí en Cristo. Ahí es donde yo me quiero encontrar y que nada me estorbe el conseguirlo. Es lo que nos están enseñando estas parábolas, que nada debe estorbarnos conseguir lo más valioso que existe, que es el vivir en, el servir en el reino de Dios, en la persona de Cristo. Él es
nuestra vida. Entonces, ¿qué son los tesoros temporales comparados con este tesoro eterno? Si perdemos a Cristo, en verdad todo está perdido, ¿no? ¿De qué sirve que el hombre gane todo el mundo y perdiere su propia alma? ¿Qué dice la Escritura? ¿No? Ya sabemos, hasta bromeamos al respecto, ¿no? El contador de Rockefeller, él era el hombre más rico en mi niñez. Él era el Jeff Bezos de hoy en día. Cuando murió, le preguntaron a su contador, le dijo, oye, ¿cuánto dejó el señor Rockefeller? Y se lo dejó todo. No se llevó nada. Es algo que debemos recordar. Por eso son útiles los funerales, lamento decirlo. Mi pastor Bill Stoll decía siempre, él prefería predicar un funeral que 10 bodas. Que en la boda nadie te está escuchando, están todos emocionados por ir a la pachanga. Pero en el funeral todos están bien atentos a lo que vas a decir. Y hay una sobriedad y entendimiento de que lo temporal se acaba y se queda. Pero lo que tenemos en Cristo es eterno. Fíjense, ambos de estos, lo que entregaron, aunque fue todo, lo consideraron más que justo. No se les hizo caro. Y ese es el sonido de lo que dice Pablo: por amor de Cristo lo he perdido todo. No, vaya, no está así como que, y verdad, ¿cómo me ha costado? Aunque había sufrido más que ninguno. Pero él se gloriaba en sus aflicciones. Dice, estoy sirviendo a Cristo. Entonces, para la gloria de Dios. Allá en el libro de Proverbios, esta bendición del conocimiento de Dios, la bendición de lo que ahora está revelado como el conocer a Cristo, está presentado como el obtener sabiduría. Tal vez conocen estos pasajes, no los vamos a leer por falta de tiempo, pero si gustan después en sus casas, vean Proverbios capítulo 2 y capítulo 3 y van a ver que uno debe estar dispuesto a dar y a dejar todo lo que uno tiene por adquirir esta sabiduría de Dios, que va a producir en nosotros el temor de Dios y el conocimiento de Dios, que va a salvar nuestras almas. Cueste lo que cueste adquirirlo. Ahora el problema es este. Es posible que otro haya visto el tesoro y no se haya dicho, son cosas oxidadas, ¿no? Cosas viejas. Es posible que otro haya visto esa perla de gran precio y haya dicho, no, pues va a ser una imitación. Y así es con personas que escuchan el Evangelio. No le ven lo precioso. Y tratamos de compartirles. Pero como dice el hermano Mark, aunque entienden los conceptos, les falta una cosa: no ven la gloria de Cristo. Pero cuando Dios nos permite ver la gloria de Cristo, la grandeza de su obra y de su amor a favor de nosotros, eso lleva a estas actitudes y acciones. Cualquier cosa que nos impide venir a Cristo o está en competencia a Cristo, escuchen bien esto, aquí sí es muy importante.
o que está en competencia con Cristo por nuestro amor y servicio. Eso puede ser muchas cosas, que el Espíritu nos lleve a pensar en ellas. Debemos gozosamente dejarlo, cuán queridos sean. Esto es lo que dijo el hermano Matthew Henry. A veces eso querido no es nada bueno. A veces sí, a veces son cosas buenas, pero que están siendo un obstáculo para nuestro amor y servicio a Cristo. Que el Espíritu nos ayude a identificarlo. Puedes pagar demasiado por oro, pero nunca pagarás demasiado por la perla de gran precio. Recuerda eso. Nunca pagarás demasiado. Cueste lo que cueste, aún la propia vida. Nunca será demasiado. Y diario hay hermanos que están pagando este privilegio de estar en el reino de Dios y seguir a Cristo con sus vidas, ¿verdad? Acabamos de ver un hermano allá en, creo que Irak, Irán, o no sé dónde fue, por no negar a Cristo. Sí. Ok. Y recordemos lo que dice Proverbios 10:22. Anótenlo, yo se los voy a leer. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. A la riqueza de este mundo te puede traer algunas alegrías, pero al final del día o al final de mis días, si eso es todo lo que tengo, me va a traer una tristeza, oigan esto, que no me la voy a acabar nunca. Espero que eso se haya entendido. ¿Se fue? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Sí se oye? ¿Sí se oye? Ok. Estoy otra vez. Es que se fue de momento. ¿Ya? ¿Todos están despiertos? Ok. All right. Ok. Entonces, Proverbios 10:22. La bendición de Jehová. Otro pasaje que anoten. Esos son pasajes para meditar y reforzar esto que estamos aprendiendo aquí el día de hoy. Isaías 55:1. Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Ahí está. Venid a mí. ¿Cómo se puede comprar algo que no se puede comprar? Es lo que está diciendo aquí este pasaje. Es el Evangelio en el Antiguo Testamento, a propósito. Aquí Isaías está diciendo, hay una oferta. Ven a comprarlo. A todos los sedientos. Dice el hermano Mark Webb que esta es la imagen de dos caravanas que se están encontrando a medio desierto. Y uno que viene arriba de los camellos, de los que vienen de aquí para allá, le grita a los del otro lado, a los que van para allá. Les dice, ¿alguien tiene sed? Aquí tengo agua. Ven y cómpralo sin dinero. Y el del otro lado dijo que sin dinero. Creo que no, Vuelve a gritar. ¿Alguien quiere? Y el que está del otro lado dice, no.
Le dice, no te estaba hablando a ti, alguien quiere. Así pasa con el evangelio, ¿no? Personas que les dices y nada. Y les compartes y nada. Pero confía en el Señor. Confía en que la palabra de Dios no va a volver vacía. Eso lo sabemos. Sino que va a llevar a cabo para lo cual el Señor la envió. Lo que no sabemos es si la envió para salvación o para juicio. Pero va a cumplir el propósito por el cual Dios lo envió. Y a veces no es salvación en ese momento, a veces es más adelante, no sabemos. El Señor de la mies es el que sabe. Ok, rápidamente, versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Una vez llena, lo sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Espero que ya hayan identificado la parábola con la que está conectada esta. Ya la vimos. Es con el del trigo y la cizaña. O sea, todos los elementos ahí están, con la diferencia es que el énfasis del trigo y la cizaña habla del prolongado tiempo a nuestros ojos en que coexisten los salvos y los no salvos, o cohabitan en este sentido, inclusive en la iglesia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos el trigo y la cizaña cuando van saliendo? Se parecen. Querían arrancarlo, los labradores le dicen, no, déjalo, eso es hasta el fin del tiempo. ¿Por qué? Porque como se parecen vas a arrancar unos que no son. Pero en el día del juicio se va a ver exactamente quiénes son. Entonces, el del trigo y la cizaña habla de lo prolongado. Este no habla de lo prolongado. Esto nos lleva directamente a ver el día del juicio en el reino de Dios. La red que se habla aquí no es la red típica que se usan en las embarcaciones del mar de Galilea, ¿no? Esas que vemos que luego echan y... No, estas es como las que usan en Veracruz. Los que ya tienen mayor edad y que en alguna ocasión fueron a la playa Veracruz temprano, ¿se acuerdan cómo había una lanchita que llevaba la red hasta mar adentro y ahí se quedaba? Y luego ya cuando iba amaneciendo se veía como 10 señores de un lado y 10 señores del otro, y ahí están jalando la red. Y es una red que viene arrastrando en el fondo del mar y se trae todo. La idea es la seguridad de que todo se va a encontrar ahí y todo va a salir y todo va a ser clasificado si es bueno o si es malo. Esa es la ilustración. Y sí habían ese tipo de redes en el mar de Galilea. No eran los más comunes, pero sí habían. Y habían unos peces que estaban prohibidos comerlos, ¿sí? Eso es por la ley. Los que no tienen escamas y algunos otros seres acuáticos. Pero habían los que sí. Entonces conocían bien este tema de lo que servía y lo que no servía. Por supuesto que lo que no servía no lo echaban en un horno de fuego. Ahí es donde la parábola ya se terminó en el sentido de lo que está haciendo el objeto y pasa directamente al significado. Que el día del juicio es una realidad. Y quienes tienen este tesoro, quienes tienen esta perla, en ese día
no se van a perder. Dice, están sentados seleccionándolos. ¿Sí? No va a haber equivocaciones en el día final, amados hermanos. No se va a ir un malo con los buenos ni un bueno con los malos. Hablando de los peces. No se va a ir ni uno de los del reino de Dios con los del reino de las tinieblas. Pero esta parábola, al igual que el del trigo y la cizaña, nos habla de la certeza del día del juicio. No te equivoques en cuanto a esto. Va a haber un juicio final. Y hay forma de saber tu situación. ¿Sí? Hay forma de saber cuál será tu situación en ese día final. ¿Crees en el Evangelio? ¿Es Jesucristo tu Señor? ¿Estás viviendo en el reino de Dios? ¿Amas al Señor Jesucristo? ¿Has recibido por la fe el perdón de pecados? Todas estas cosas son descripciones de aquellos que son puestos en esos vasos útiles. Son puestos en el granero bueno. El Señor Jesucristo está diciendo, ya escucharon estas cosas, recuerden que sí importa todo esto. Lo estamos escuchando aquí el día de hoy y sí importa. Ya citamos ese pasaje de Isaías, que la palabra de Dios nunca vuelve a él vacía, sino lleva a cabo el propósito por el cual es enviada. Eso no solamente es cuando compartimos el Evangelio, eso es también cuando hablamos la palabra de Dios aquí en este lugar. Esto que estamos escuchando el día de hoy, ¿cuál va a ser su efecto en nosotros? Quiera Dios que por su gracia, por su Espíritu Santo, nos lleve a apreciar y a desear, sobre todo, estar con el Rey, estar con Cristo. Por supuesto que somos motivados por la gracia y el amor de Cristo. Con cuerdas humanas, con cuerdas de amor te atraje, dice el profeta Oseas. Pero también, como dice el apóstol, conociendo el terror del Señor, persuadimos a los hombres. Y a veces nos tenemos que persuadir a nosotros mismos. Ambas cosas son ciertas. Y Dios tiene diferentes formas de hablar. Y ha salvado a millones al escuchar del juicio de Dios, así como ha salvado a millones al hablar de su gracia y amor en la cruz del Señor Jesucristo, el juicio de Dios para todos los que son suyos. También en esta parábola de esta red aprendemos que esto se lleva a cabo cuando el número está completo. ¿El número de qué? Bueno, el número de los que serán contados en la tipología bíblica es el número de los elegidos de Dios. Sin faltar uno. Sin faltar uno. Por la gracia y el poder de Dios. Estamos viendo los dos lados de estas cosas. Así es el reino de Dios. El reino de Dios nos da perspectivas de la soberanía del Rey en sus acciones, pero también nos permite ver las necesarias reacciones y acciones de los súbditos. ¿Cómo coexisten estas cosas? Es algo asombroso. Tú decidiste venir esta mañana a alabar al Señor y a buscar la palabra de Dios.
Pero si eres hijo de Dios, el Espíritu de Dios te dio el querer como el hacer de su buena voluntad. ¿Cómo es que esas dos cosas pueden ser verdades al mismo tiempo? Parecería que una cancelara a la otra, ¿no? Pero no, ambas coexisten. Ambas son verdad. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios que estamos aquí. Gracias a Dios por su gracia. Ok. Bueno, ya casi terminamos. La pregunta ahora, versículo 51. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Miren, un poquito más adelante el Señor les va a llamar la atención, a decir, ¿qué ustedes tampoco entienden? Literal, 2 capítulos adelante. Pero ya habían entendido un poquito. O sea, ya habían avanzado. Y creo que esto refleja también nuestra situación de nosotros. ¿Ya comprendemos bien todo lo que Dios tiene para nosotros? No. Seguimos aprendiendo. Seguimos teniendo necesidad de venir y ser enseñados y pedir al Señor que nos hable una vez más por su palabra, ¿no? El Señor es paciente, hermanos, no es como nosotros. Oye, ya te lo expliqué 1 o 2 veces, ya. No. Él pregunta si entendemos. Ellos dijeron que sí. Él les dijo, y aquí está la otra parábola, Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ok. Dice, ¿entendieron? Si entendieron, esta parábola es también para ustedes. Ahora, sé que estamos acostumbrados a pensar negativamente de los escribas. ¿Sí? Los escribas y fariseos, escribas y fariseos, escribas y fariseos. Pues bueno, aquí está usándolo de una forma buena. Y de hecho lo va a hacer otra vez más adelante el Señor Jesucristo al estar hablando de cómo enviaría mensajeros. Entre los mensajeros que les envía son profetas y son escribas. Allá en el capítulo 23, no vamos a ir a buscarlo. Pero aquí la palabra que se traduce docto es una lamentable traducción al español. La palabra es discipulado. Todo escriba discipulado, o que es un discípulo, dice, en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ahora, por la forma en que lo encontramos, básicamente le está diciendo a sus discípulos, ustedes van a ser los nuevos escribas, por lo que ya entendieron. Ahora les va a tocar enseñar del reino de Dios. Van a enseñar de las cosas viejas que ya sabían antes del Antiguo Testamento, pero ¿saben qué? No nada más eso. Van a sacar de lo nuevo lo que yo les estoy enseñando. El maestro, aquí la palabra maestro va a significar, la palabra escriba va a significar maestro. El maestro en el reino de los cielos es quien va a tomar cosas que Dios dijo antes y va a tomar cosas que Dios dijo después y va a mostrar que toda es palabra de Dios para salvación de los que escuchan. Escribas discipulados. Discipulados en el reino. Vean cómo dice ahí. En español dice todo escriba docto, pero es en el reino. O sea, uno que ha sido discípulo en el reino. Ahora sí es un escriba que puede enseñar los tesoros de Dios.
Y está implicando que los discípulos ahora van a ser los maestros del reino de Dios. Van a tomar esas profecías que anunciaban a Cristo y van a decir exactamente como lo dijo Pedro en el día de Pentecostés, su primer gran sermón. Él va a decir: el cumplimiento de lo que Dios le prometió a David se cumplió en Cristo. No fue David el que resucitó, aquí está su tumba, pero Cristo sí. Crean en Él. Y ahí está Pedro, cual escriba de los buenos, cual maestro, sacando del tesoro de lo viejo, sacando tesoro del nuevo y mostrando cómo la ley, su piedad, su santidad, sus requisitos se cumplieron en la persona de Cristo, y que ahora en Cristo nosotros hemos cumplido también la ley, porque Él es nuestra justicia, Él es nuestra santificación, Él es nuestra sabiduría. Lo que la ley nunca pudo hacer por nosotros, pero que lo anticipaba, ahora Cristo lo ha hecho todo por nosotros. Él es la perla de gran precio, Él es nuestro máximo tesoro. Y Él es el que ahora nos dice a nosotros: ¿ya lo entendiste? ¿Lo has aprendido? Ahora te toca ir y sacar estos tesoros a donde yo te lleve. Recuerden que los discípulos recibirían esa comisión específica: id a todas las naciones, enseñando lo que yo os he mandado, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Como dijo Keith Green, aquel cantante que Dios llamó a su presencia muy joven, cantante cristiano, dijo: esas fueron las últimas órdenes de nuestro capitán en jefe. ¿Y saben qué? No han cambiado. Ir, predicar el Evangelio, enseñando las cosas que el Señor enseñó. Que el Señor nos dé gracia para ver el reino de Dios, para recibirlo, para empezar a entenderlo y para después compartirlo, de acuerdo a la oportunidad que Dios nos da y en la medida que Dios nos lo permita hacer. No es nuestra capacidad, hermanos. Dios capacita al que está dispuesto. Y si en tu corazón Dios está poniendo alguna persona o personas, tal vez ahorita en el servicio pensaste en alguien, dices: le voy a mandar el link del culto, a ver si se conecta. Gracias a Dios. Pero tal vez ahorita estás pensando en otra persona o en esa misma, y estás pensando: yo tengo que decirle más del reino de Dios. Tengo que compartirle más de Cristo, algo más, algo. Señor, ayúdame, dame una palabra. Permita que yo le sea de bendición para que reciba la palabra. Si necesito dar algo, entregar algo para abrir una puerta para poder hablar tu palabra, muéstrame. Tú lo vales todo, Señor, y quiero que más te conozcan. Quiero que en aquel día esté con nosotros, así como tú dijiste que querías que estuviéramos en donde tú estás. Yo también quiero que esta persona o aquella persona esté con nosotros donde nosotros estaremos, y quiero que esté ahora con nosotros aquí, porque esta vida sin Cristo y esta vida hoy sin el reino de Dios es en verdad una pesadilla. Y tal vez no lo parezca a algunos, pero un día, como ya dijimos hace rato, sí lo será. Porque el día final viene. Y la única esperanza es nuestro Rey. Que el Señor nos dé de su gracia.